Buenos días. Una vez más nos encontramos acá para poder resolver un tema y así llevarlo hasta donde estás dentro de la asignatura de lenguaje con quinto año de secundaria, quien vamos a trabajar en esta mañana. ¿Cómo te encuentras? Me imagino que súper bien, ¿verdad? Más a estas alturas que ya estamos casi a mitad del año, donde pues tendrás muchas expectativas a qué carrera postular. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy tiene el siguiente título. A ver, vamos a ver. Los determinantes. ¿Qué entendemos nosotros por determinantes? ¿O a qué le llamamos determinantes? ¿Verdad? Correcto. Quizás ahorita por nuestra cabecita pasan muchas ideas, muchos conceptos, pero en sí queremos desempolvar ya nuestros conocimientos y de esta manera definir y recordar a qué llamamos los determinantes. ¿Sabes que en nuestra lengua española determinante se le llama al artículo y al adjetivo determinativo? ¿Sí? ¿No lo sabías? ¿O de repente sí? Y no lo recordabas. Muy bien. Vamos entonces a estudiar este tema el día de hoy. Empezamos primero por ver qué es lo que nos muestra la pantalla. Dice, en el plano del habla, el sustantivo, para precisarse en tiempo, espacio, cantidad, necesita de otras palabras. Estas son categorías universales del pensamiento que se expresan de forma diferente en distintos idiomas. En el español se llaman determinantes e incluyen ¿a quiénes? Al artículo y al adjetivo determinativo. Lo que te decía, ¿verdad? Correcto. Y luego nosotros también vamos a ver eso dentro de uno de los criterios. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué más encontramos? Dice, clases de determinantes. Las palabras que específicamente cumplen la función de determinantes son el artículo y los adjetivos determinativos. Empezamos primero por estudiar qué es el artículo. Cuando nosotros hablamos sobre el artículo, a ver, ¿qué ideas se nos vienen a nuestra cabecita? Que lo podemos confundir muchas veces con los pronombres, o crees tú que son también los pronombres artículo, ¿verdad? O de repente, pues, de una u otra manera los artículos no tienen un significado propio, y que para existir necesitan de un sustantivo, también puede ser. Otro, a ver, de que los artículos, pues sí, hasta ahora que recuerdo, acompañan o aparecen dentro de lo que es el sujeto como un elemento, ¿verdad? Y que es un modificador directo, claro, ¿verdad? Muy bien, pero vamos a ver qué descubrimos referente a su definición. Dice, el artículo es el representador ¿de quién? Del sustantivo y se define mediante 4 criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Ya los conocemos. Semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. A ver, empezamos primero por el morfológicamente. El artículo morfológicamente posee accidentes gramaticales. ¿Cuáles son estos accidentes gramaticales? Género y número. ¿Para qué? Para concordar con el sustantivo. Es decir, el artículo va a aparecer como un producto o una palabra variable. Tenemos el ejemplo. La mesa, las mesas. El cuaderno, los cuadernos. De acuerdo a cómo se presente el artículo, el sustantivo también va a ser. Si está en femenino, el sustantivo va a ser en femenino. Si el artículo está en masculino, el sustantivo también va a ser masculino. Si el artículo está en singular, el sustantivo también va a estar en singular. Si el artículo va a estar en plural, el sustantivo también va a estar en plural. Por eso se le dice que es una palabra variable. ¿Sí? Eso es morfológicamente. Ok. Presenta género y número, que son accidentes gramaticales. Continuamos. Ahora lo vemos sintácticamente. Ah, no, semánticamente. Muy bien. Cuando hablamos semánticamente del artículo, vamos a decir que carece ¿de qué? De significado propio. Correcto. Solo es un actualizador. Es decir, va a convertir al sustantivo que actualiza en una idea, en una unidad del habla. Lo tenemos, por ejemplo. Perro es un sustantivo, no especifica nada, es decir, puede ser o se da como un cierto animal. Pero si yo dijera el perro o aquel perro o ese perro, ya está especificando a un animal. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Entonces, recordamos, morfológicamente posee accidentes gramaticales. Semánticamente carece de sentido propio, ¿verdad? Ahora, sintácticamente, funciona como que, lo que te decía, como modificador directo
y acompaña siempre a quién, al sustantivo. ¿Y dónde lo podemos o lo encontramos? Dentro de la oración, es decir, en el sujeto. ¿Qué más nos dice? También se va a presentar como un sustantivador por excelencia. Es decir, su anteposición a cualquier palabra da a esta un valor de sustantivo. Por ejemplo, los aviones. En todo este enunciado es sujeto. Aviones viene a ser el núcleo del sujeto porque es un sustantivo, y los es un artículo modificador directo. También bueno es un adjetivo y lo bueno es un sustantivador. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Ahora, lexicológicamente. Cuando hablamos lexicológicamente sobre el artículo, podemos decir que es una palabra de inventario cerrado, pues en teoría no admite la creación de ¿qué? De nuevos términos. ¿Sí? Muy bien. Aquí hemos estudiado entonces los 4 criterios: morfológicamente, semánticamente, sintácticamente y lexicológicamente. Ahora vamos a ver clases de artículos. Cuando hablamos sobre las clases de artículos, vamos a estudiar 3 de ellas: los artículos definidos, los artículos indefinidos y los artículos contractos. ¿Qué son los artículos definidos? Se dicen que son aquellos que son conocidos tanto por el hablante como por el oyente. ¿Sí? ¿Y cuáles son? En masculino tenemos el y en femenino la. En singular, el y la. En plural, en masculino, los, y en femenino, las. Y el neutro, lo. ¿Sí? Correcto, muy bien. Ahora tenemos los indefinidos. Cuando hablamos sobre los artículos indefinidos, son aquellos que son conocidos por el hablante, más no por el oyente. ¿Y cuáles son? Tenemos en masculino y en femenino, en singular, un, una. Y en plural, unos, unas. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos el artículo de contractos. Cuando hablamos sobre los tipos de artículos de contractos, son aquellos que para darle vida han necesitado unir una preposición con un artículo definido. ¿Y cuáles son? A más el igual a al y de más el igual a de. ¿Sí? Esas son las 3 clases de artículos: definidos, indefinidos y de contractos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar o vamos a ver o a estudiar a los adjetivos determinativos. ¿Qué son los adjetivos determinativos? Dice, son palabras que acompañan al nombre para determinarlo e indicar algo de él. Es decir, señalan características de ubicación, de posesión, de cantidad desde la perspectiva del hablante, y se subdivide en las siguientes o de las siguientes maneras. Vamos a ver, tenemos este determinante llamado o demostrativo. Dice, acompañan a los nombres indicando proximidad o lejanía respecto a las personas que hablan y escuchan. Es decir, indican ubicación. Tenemos, por ejemplo, este muchacho no estudia y aquel parque fue clausurado. Ese animal fue capturado. Entonces, los determinantes demostrativos van a acompañar siempre a los nombres, indicándole proximidad o lejanía. ¿Sí? Ok, seguimos. 2. Tenemos, antes del segundo, aquí vamos a mostrar un cuadro. Estos determinantes demostrativos en singular, en primera persona y en el género masculino, encontramos a este. En segunda persona, ese, y en tercera persona, aquel. En femenino, en singular, en primera persona tenemos esta, en segunda persona, esa, y en tercera persona, aquella. Y en neutro tenemos en primera persona esto, en segunda persona eso, y en tercera persona aquello. En plural, estos determinantes tenemos en masculino, primera persona estos, en segunda persona esos, y en tercera persona aquellos. Y en plural, en femenino, tenemos también en primera persona estas,
en segunda persona esas y en tercera persona aquellas. Ahora sí, pasamos a estudiar a lo que son los posesivos. Cuando hablamos sobre los posesivos, nosotros observamos lo siguiente. Tenemos, a ver, son los que indican si el objeto pertenece a una o varias personas, que se llaman poseedores. Eso quiere decir que tienen significado de pertenencia, ¿sí? Repetimos, estos determinantes posesivos son los que van a indicar si el objeto pertenece a una persona o a varias. ¿Cómo se le llaman también? Como poseedores. Eso quiere decir que tienen un significado de pertenencia. A ver, vamos a ver a continuación los ejemplos. Dice, mi profesor no fue a esa clase tuya. Tu oportunidad ya pasó, amigo mío. Nuestro amor durará toda la vida. Sus problemas lo atormentaban día a día, pero un consejo suyo lo ayudó. Nuestra evaluación tuvo un resultado favorable a vuestro interés y tus amigas no me quieren al lado suyo. Si nos damos cuenta, entonces aquí estos determinantes tienen o indican un grado de pertenencia a una o a varias personas. ¿Y cómo se le llaman? Poseedores, ¿sí? Vamos a ver ahora a continuación el siguiente cuadro. Estos determinantes posesivos se presentan así: en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. En primera persona tenemos en singular, si es un poseedor o varios poseedores, en masculino se llama mío y varios poseedores nuestros. En segunda persona, en masculino, si es un poseedor, tuyo, y si son varios poseedores, vuestros. Y en tercera persona, si es masculino, en singular, suyo. Ahora en femenino, primera persona mía, nuestras. En segunda persona tuya, vuestras, y en tercera persona suya. En plural, ¿cómo sería? En primera persona, en masculino, tenemos míos, si es un poseedor o varios poseedores, nuestros. En femenino, mías, nuestras. En segunda persona, tenemos en masculino, en plural, tuyos y vuestros. En femenino, tuyas y vuestras. Y en tercera persona, en plural, tenemos suyos y en femenino, suyas. Lo mismo ocurre en singular y en plural. En primera persona, tenemos a mí y mis. En segunda persona, tú y tus. Y en tercera persona, su y sus. Ahora pasamos a estudiar lo que son los indefinidos, numerales. Cuando hablamos sobre los determinantes numerales, podemos decir que ellos van a determinar una cantidad específica y según su significado distinguimos varias clases de numerales. Tenemos cardinales, ordinales, fraccionarios, multiplicativos y distributivos. Por ejemplo, tenemos los 3 concursantes empataron en el torneo. ¿Qué tipo de numerales son? Cardinales. ¿Por qué? Porque nos están indicando números. Segundo ejemplo, yo obtuve el primer lugar en matemáticas. ¿Qué tipo de numerales o determinantes numerales son? Ordinales, porque está dándonos a entender un puesto. En tercera oración, dice, solo quiero media beca para estudiar. ¿Qué tipo de determinantes numerales son? Fraccionarios. En el cuarto, me pagaron el doble en el trabajo. ¿Qué tipo de numerales son? Multiplicativos. Y en el quinto ejercicio, cada persona tiene sus propios objetivos, que son distributivos. Y lo vemos en el siguiente cuadro. Dice, clases de numerales: cardinales, ordinales, fraccionarios, multiplicativos y distributivos. Aquí lo tenemos más definido, ¿sí? ¿Qué son los cardinales? Son aquellos que designan números y tenemos el ejemplo: 2, 3, 4. Los ordinales son aquellos que expresan orden, es decir, una secuencia: primero, segundo, último. Los fraccionarios designan una parte de ¿quién? De la unidad. Tenemos, por ejemplo, mitad, octavo, tercera parte. Y los multiplicativos expresan producto. Y tenemos, por ejemplo, doble o triple.
Y los distributivos son aquellos que designan a cada persona o cosa lo que le corresponde de un conjunto. Tenemos, por ejemplo, aquí cada ambos. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasamos a estudiar los indefinidos. Cuando hablamos sobre los determinantes indefinidos, son aquellos que van a señalar una cantidad no exacta, sino todo lo contrario, inexacta o imprecisa. Tenemos el ejemplo. Muchos periodistas deseaban tomarle fotos. No sabemos cuántos, simplemente nos indican muchos. Poco alumnado dio el examen. Tampoco no sabemos aquí la cantidad, pero se dice que fueron pocos. En la tercera oración dice, todos los jubilados serán beneficiados con la ley. No sabemos cuando se habla de todos una cantidad exacta. ¿Cuántos serán esos todos? Otra oportunidad pidió el alumno. Quiere decir que hubieron antes otras peticiones, ¿verdad? Algunos desadaptados le empujaron del carro. Se bloquearon varias avenidas y ningún representante del Perú irá al mundial. Entonces, esos son los determinantes indefinidos. Vamos a observarlo a través del siguiente cuadro. Aquí vamos a ver tres de ellos. Primero, de cantidad. Si está en el género, en el número singular y en el género masculino, tenemos poco, mucho, todo, un o bastante. Y si está en femenino, tenemos poca, mucha, toda, una o bastante. En plural, en masculino, de cantidad, tenemos pocos, muchos, todos, unos, varios o bastantes. Y en femenino tenemos pocas, muchas, todas, unas y varias. Y bastante. Ahora veamos la que son de identidad. Los indefinidos de identidad en singular y en el género masculino tenemos mismo, otro, un, demás. Y en el género femenino, misma, otra, una, demás. Ahora lo vemos en el grado o en el sentido de plural. En el género masculino de identidad tenemos mismos, otros, unos o demás. Y en femenino, mismas, otras, unas y demás. Y por último, vamos a ver los indefinidos de existencia. Cuando hablamos sobre los definidos de existencia, aquí nosotros observamos lo siguiente. En singular, en masculino tenemos algún, alguno. Ningún, ninguno, cualquier, cualquiera. Y en femenino tenemos alguna y ninguna. En plural, en estos determinantes indefinidos, tenemos en masculino, en el género masculino y en plural, algunos, ningunos, cualesquiera. Y en femenino, en plural, algunas, ningunas, cualesquiera. Estos son pues los tres tipos de determinantes indefinidos que hemos estudiado. Así como ellos, y como ya tenemos un concepto claro acerca de lo que es el artículo y las clases de artículos como eran los definidos, indefinidos y de contractos, también hemos observado los adjetivos determinativos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos aflorado nuestros conocimientos y de esta manera pues recordar lo que hemos venido estudiando, ¿no?, durante muchos años. ¿Qué vamos a hacer ahora a continuación? Ya teniendo la idea un poco más clara acerca de los conceptos del artículo o de los determinantes, como son el artículo y los adjetivos determinativos, vamos a abrir tu libro y en la página 87 vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran ahí. ¿Sí? Ok. ¿Lo tienes ahí? ¿Sí? ¿No? Bien, tienes 3 segunditos para ir. 1, traerlo y de esa manera pues abrirlo y empezar a desarrollar. 2, y por último tenemos aquí 3. Ok, muy bien. ¿Ya lo tienes? ¿Listo? Magnífico. Vamos a desarrollar de repente todos o algunos, ¿sí? Y empezamos, ¿sí? No olvidemos lo que hemos estudiado, por favor, el día de hoy. 1. Resolviendo en clase. Página 87. Quinto año. 1. Relacione correctamente. Triple. 2 décimo. A ver, son cardinal, ordinal o múltiplo. ¿De qué estamos hablando aquí? Si estamos hablando de cardinales,
ordinales, múltiplos, estamos hablando de los determinantes numerales. Cuando hablamos sobre los determinantes numerales, ahí hemos estudiado los cardinales, los ordinales, los fraccionarios, los multiplicativos y los distributivos. ¿Recuerdas? Eso era muy bien. Entonces tenemos triple, 2, décimo, cardinal, ordinal o múltiplo. Relacionamos. Triple va con C. Muy bien. 2 va con cardinal y décimo va con ordinal. ¿Cuál es la respuesta? A, 1C, 2A, 3B. B, 1B, 2C, 3A. C, 1A, 2B, 3C. D, 1C, 2B, 3A. Y E, 1B, 2A, 3C. ¿Cuál es la respuesta aquí? La A. Muy bien, correcto. La A. 2. Complete el enunciado. Cualquier caballero que venga para tocar estos escudos ha de traer 2 escudos con las armas pintadas. El número de sustantivos modificados por determinantes en la oración anterior es A, 2, B, 3, C, 4, D, 5, E, 6. ¿Cuánto? A, 2. Muy bien, 2. Son 2 los sustantivos modificados. 3. ¿Y cuáles son esos sustantivos modificados? Escudos. ¿Sí? Escudos. Muy bien. 3. Se notifica a los alumnos de este centro de estudios que si en este examen no aprueban lenguaje, se verán en grandes apuros. Ya lo saben. La clase de determinantes que predomina en el texto anterior es de A, demostrativos, B, calificativos, C, numerales, D, gentilicios o E, posesivos. ¿Cuál es la respuesta? La A, demostrativos. Muy bien. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos los determinantes demostrativos, vamos a encontrar este, ese, aquel. ¿Sí? ¿Qué más vamos a encontrar? Esta, esa, aquella. O esto, eso, aquello. ¿Sí? Ok, bien. Continuamos. 4. Señala la oración en la cual medio funcione como determinante. 1. Medio país se volcó a las calles. 2. Me expuso una teoría medio confusa. O 3. Me he comprado medio pollo. ¿Cuál es la respuesta? A. Solo 1. B. Solo 2. C. Solo 3. D. 1 y 3. Y E. 2 y 3. ¿Cuál es la respuesta? La D. Muy bien. 1 y 3. ¿Sí? Seguimos. 5. Señala lo correcto. Un adjetivo epíteto señala el lugar de origen. No. ¿Cuáles eran los adjetivos? Gentilicio. Muy bien. 2. Este es un determinante demostrativo. Esto es un determinante demostrativo. ¿Sí? Y 3. Mi es un apócope de mío también. ¿La respuesta cuál es? A. Solo 1. B. Solo 2. C. Solo 3. D. 1 y 2. Y E. 2 y 3. ¿Cuál es la respuesta? La E. Muy bien. 2 y 3. Correcto. Seguimos. 6. Relaciona correctamente. Mío. Otro. Esas. Mío va con demostrativo, indefinido, posesivo. Posesivo. Muy bien. Mío con posesivo. 2. Otro. Demostrativo, indefinido. Indefinido. Y 3. Esas. Demostrativo. ¿Cuál es la respuesta? A. 1C. 2B. 3A. Correcto, ¿sí? Muy bien, directo nada más la A. Muy bien. 7. Logró establecer con claridad ciertas metas. Solo 2 días antes de que venciera el breve plazo. Ahora, señala la clase de determinantes. Repito, logró establecer con claridad ciertas metas. Solo 2 días antes de que venciera el breve plazo. A.
posesivo numeral calificativo. B, indefinido ordinal ordinal. C, demostrativo cardinal calificativo. D, indefinido numeral artículo. E, indefinido, indefinido, indefinido. ¿Cuál es la respuesta? Yo he marcado la D. La respuesta es la D. Muy bien. 8. Repito, tu estancia en el campo te separará un buen tiempo de las frecuentes amanecidas. Señala a qué clase corresponde la palabra subrayada tú. Determinante demostrativo, determinante posesivo, determinante numeral, determinante indefinido o determinante calificativo. No es indefinido ni calificativo. A ver, numeral tampoco. Posesivo demostrativo. Posesivo. Tu estancia. Muy bien. La B. Siguiente, 9. Señala la oración que incluye artículo definido. Señala la oración que incluye artículo definido. ¿Sí? Cuando hablamos de artículo definido, ¿recuerdas cuáles son los artículos definidos? Empezamos. ¿Cuáles son? El, la, los, las, lo. ¿Sí? A ver, dice. Señala la oración que incluye artículos definidos. 1. La imagen atormenta continuamente a Luisa. 2. Lo que te hace falta es práctica. Y 3. La verdad salió a relucir. A ver. A. Solo 1. B. 1, 2, 3. C. 1 y 3. D. Solo 3. O E. Solo 2. ¿Cuál es la respuesta? La B. 1, 2 y 3. Muy bien. Siguiente. 10. Señala la alternativa que incluya un artículo definido. Cuando hablamos de artículo definido, estamos hablando de el, la, los, las. Artículos definidos y lo. No tarde en llegar. ¿A qué volviste? Dime la verdad ahora mismo. Ya no la quiero, es cierto. La quise de todas maneras. Yo he marcado la C. Si tú ahí tienes otra respuesta, igual, me la envías y la analizamos juntos. Y te mando ahí también el porqué o la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, la C. 11. Complete el enunciado. Entonces lo seguí con la mirada. Las palabras subrayadas son respectivamente, ¿cuáles son? Lo y la. Adjetivo, artículo. Pronombre, adjetivo. Artículo, artículo. Pronombre, artículo. Pronombre, pronombre. ¿Cuál es? La C. Artículo, artículo. 12. Señale el ejemplo de una contracción. ¿Cuál es el ejemplo de contracción? Estamos hablando de qué? A ver, acerca de... ¿Cuál? Los artículos contractos. Dicen, para que ellos existiesen, ¿qué es lo que se tenía que unir? Una preposición más un artículo definido, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles eran? A más el, al, y de más el, del. ¿Cuáles son? La E. Muy bien, la respuesta es la D. Del, ¿no? En la 12 dice, señala el ejemplo de una contracción. A, el, B, de, C, antes, D, del o L. La D, del. Muy bien. 13. ¿Cuál es la cantidad de artículos definidos en la gramática española? ¿Cuál es la cantidad de artículos definidos en la gramática española? Artículos definidos. El, la, los. El, la, lo. Muy bien. ¿Cuáles son? 3. ¿Sí? Correcto. Porque si fuera el, los, la, los y lo serían 5. Pero aquí no hay una alternativa de 5. Hay 3, 2, 3, 6, 9, 10. ¿Cuál sería? 3. El, la, lo. Muy bien. 14. Señala la oración que presenta un artículo indefinido. ¿Cuál es un artículo indefinido? Un, una. O unos, unas. ¿Verdad? Tenemos. Dice, tuvo que irse deprisa. Uno de nosotros no irá. Era tarde cuando una voz me llamó. Entonces la trajo aquí.
esa cabaña se derrumbará. ¿Cuál es la respuesta? La B. Uno de nosotros no irá. Un 1. Muy bien. La B. Y ejercicio número 15 tenemos. Complete el enunciado. Es fácil, ¿verdad? Si hemos captado todo lo que hemos estudiado hoy, vamos a obtener la respuesta así, rapidísimo. Complete el enunciado. El artículo y el modifican al sustantivo. ¿Quiénes son los que modifican al sustantivo? Estamos hablando de los determinantes. Dice A, adverbio, B, pronombre, C, sustantivo, D, verbo o E, adjetivo. ¿Cuál es la respuesta? La E. ¿Por qué? Porque es el artículo y el adjetivo quienes modifican al sustantivo. Muy bien. Son los 15 ejercicios que hemos desarrollado de tu libro, Resolviendo en Clase. Ahora tú vas a resolver reforzando lo aprendido y practicando en casa. Simplemente te estoy dejando una hoja y media para resolver. Página 89 al 91. ¿Sí? No te olvides, por favor, igual, marcar la respuesta, por ejemplo, así como lo hemos hecho. En reforzando lo aprendido dice 1. Complete el enunciado. El sustantivo y el adjetivo concuerdan en número y persona, género y persona, tiempo y modo, género y número, masculino y femenino. A ver, ¿cuál sería? Los accidentes gramaticales. Exacto, ahí ya tú marcas, ¿verdad? Muy bien, entonces de esta manera es como tú vas a resolver y marcar estos ejercicios y enviármelo luego a través de una foto que le tomas a mi correo electrónico. ¿Sí? No te olvides, por favor. Gracias a tu tiempo o por tu tiempo, por permitirme llegar a ti y de esa manera pues ayudarte lo poco, ¿no? O mucho, no lo sé, pues con este tema dentro de la asignatura de lenguaje. Dios quiera, nos vemos una próxima. ¿Sí? Aprovecha el tiempo, estás a un paso para terminar ya la etapa escolar. ¿Sí? Sé que vas a ser grande como persona, como hijo, como padre, cuando formes tu familia o como profesional. Y pues bueno, es hasta aquí, hasta donde hemos llegado con el tema de lo que son los determinantes en la asignatura de lenguaje. Nos vemos la próxima, a estudiar, a hacer las tareas. Por favor, te lo pido, presenta tus tareas, porque luego cuando se acerca la fecha me estás mandando a montón y no las voy a revisar. Tómate tu tiempo para hacerlo, pero tampoco no excesivamente. ¿Sí? Ok, nos vemos hasta la próxima. Que tengas buen día. Gracias.